papá, mi alfarero, él es mi papá. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí en este canal de YouTube Jesucristo, mi papá, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Aleluya. Aquí en el Caribe, hermanos. En el Una Caribe. república acogedora, bella y bendecida por Dios. Amén. De manera que Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermano Emilio. Dios le bendiga, Dios le bendiga. hermano Emilio Miguel Coronado. Calzada. Hermano Emilio Coronado. Como todo programa lo vamos a iniciar en el nombre de Jesús, leyendo la palabra y poniéndonos en la mano de Dios. Hoy vamos a estar leyendo Génesis 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, honramos y bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Gracias por permitirnos, Señor, un día más aquí, a través de esta plataforma, Señor Jesucristo, mi papá, seguir llevando, Señor, el mensaje, el evangelio de Cristo, Señor, a través de esta plataforma. Unge, Señor, con carbón nuestros labios. Que todo lo que se vaya a decir aquí, a hablar en este día, sea para glorificar y exaltar y honrar tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy tenemos un invitado especial, el hermano Emilio Coronado. Le dicen cariñosamente el Chamo en la iglesia Mahanaí. Aleluya. ¿Quién es Emilio Coronado? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedica? Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un verdadero placer estar aquí hoy en este maravilloso programa, Aleluya. cuyo primordial propósito es enaltecer las bondades y la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. Agradecido de la República Dominicana por convertirse en mi segunda patria. De verdad que sí. Así es. Soy hermano. venezolano de nacimiento. Nací en una Venezuela saudita en el año 75, en aquellos años donde muchos querían ir para allá, donde Venezuela era el sueño de muchos extranjeros y Venezuela se volvió la cuna de todos esos hermanos que fueron a Venezuela un día y hicieron de Venezuela su hogar. Aleluya, así es. Llego aquí a la República Dominicana hace 8 años ya. He visto la mano de Dios protegerme, he visto la mano de Dios cuidarme. Aleluya. Y estoy aquí para dar testimonio de las grandezas que Dios ha hecho, que Dios hace y que Dios va a seguir haciendo. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a nuestro amado hermano Emilio Coronado, El Chamo, cariñosamente el Chamo. cariñosamente el Chamo, procedente de Venezuela. Amén. Un país amado, un país que albergó a muchos dominicanos. Inclusive el patricio dominicano, Juan Pablo Duarte, fue un hombre que fue bien tratado en Venezuela. Amén. Hasta, Así es. hasta de tal manera que Hasta su muerte. murió allá en Venezuela. O sea que Venezuela lo acogió y nosotros los dominicanos debemos agradecerle a Venezuela por tantas cosas que ha hecho con la República Dominicana. Amén. Hemos sido bendecidos en ese sentido. Yo quería hacer una pregunta a mi hermano Emilio. En ocasiones anteriores, Venezuela era una de las capitales del mundo, de los países del mundo, en donde la gente iba en pos de mejorar su situación económica, porque había mucho trabajo en Venezuela, había mucha producción. Hay que recordar que Venezuela ocupa el 65% de la cuenca del Orinoco, que es totalmente rica. Y entonces los productos energéticos que hay en Venezuela son sumamente importantes para Venezuela y la región y el mundo entero. Y como Venezuela es un país productor de petróleo y de gas, de oro y de metales, especialmente de hierro, pues Venezuela era el país donde la gente acudía en busca de mejores condiciones de vida. Pero hemos visto que últimamente los venezolanos están saliendo de Venezuela a buscar precisamente lo que íbamos nosotros a buscar a Venezuela antes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en Venezuela? ¿Por qué la gente sale a otros países en pos de mejores condiciones de vida? Bueno, ministro, yo considero que
el éxodo masivo de venezolanos en el mundo se debe lamentablemente a los drásticos cambios que se presentaron en la democracia o en el sistema político venezolano. Como usted lo bien dijo, en los años anteriores Venezuela fue como un refugio, un paraíso para muchas personas de otras nacionalidades. De hecho, yo en Venezuela tuve la oportunidad de compartir y conocer a muchos dominicanos. Y de hecho muchos están allá todavía. Amén, así porque es. hicieron una vida. Y imagínate, 30, 40 años en un país para tú devolverte a tu país de origen ya es como un poco Y difícil. con una descendencia como una hermana mía. Sí, con descendencia, es así, Gilberto. Pero lamentablemente las cosas se vinieron deteriorando, que es lo que nosotros deseamos hablar en este programa. Amén, El así. por qué se llegó a esta situación. Amén, así es. Eso tiene más allá de 40 años. Venezuela era un país próspero con de todo. Como dice Erasmo, eso era al revés, de aquí para allá. Yo recuerdo que tengo una hermana que se fue allí, creo, en el año 1980. Ella tiene 44 años, tiene 5 hijos allá, una familia de nietos descendientes grandísimos. Y vemos que Venezuela era un país próspero, que todo el mundo anhelaba ir a Venezuela. Hermano, en un libro que nosotros estuvimos viendo de un reverendo que se llama José Ángel Hernández, Memoria de una nación en guerra. ¿Qué se puede decir Venezuela? ¿Qué dice? ¿Quién es bienvenido? ¿Quién es el hermano José Ángel Hernández? Bien, el reverendo José Ángel Hernández, si no me equivoco, él pastorea actualmente en la ciudad de Utah, en los Estados Unidos. Él tiene algunos años ya fuera de Venezuela, pero en Venezuela comienza un movimiento profético durante los años 80, durante los años 1983, 1984, comienza el Señor a enviar profetas a Venezuela para alertar sobre lo que posiblemente estamos viviendo hoy. Lo que se veía. Sí, porque nosotros, como bien sabemos, el Señor primeramente envía a los profetas para informar, para instar, para que los pueblos se arrepientan, para que los pueblos cambien su rumbo, para alertar, ¿verdad? Entonces, durante el año 83 al año 88 hubo un movimiento profético en Venezuela muy importante, en donde en este libro que expresa usted, se hicieron una gran cantidad de profecías que están ahí hoy en día expresadas, dando testimonio de que el Señor alertó a Venezuela sobre lo que lamentablemente hoy está viviendo. Profecía, hermano, que se están cumpliendo actualmente. Que se han cumplido y que se están cumpliendo. Gloria a Y Dios. que esperamos en el nombre de Jesús que ese cumplimiento se selle pronto para que Venezuela vuelva a renacer de nuevo. Que es lo que nosotros deseamos. Aleluya. ¿Okay? Ah, Así perfecto. lo Es creemos. decir, que el señor José Hernández, en su libro Memorias de una nación en guerra, dice que Dios viene hablándole a la iglesia de Venezuela durante mucho tiempo. Sí. Específicamente comienza... acerca de las calamidades de tipo político y de las catástrofes naturales que ocurrirían en ese país como una clara manifestación de sus juicios. ¿Por qué dice el reverendo Hernández eso? ¿Recibió verdaderamente algunas profecías de parte de Dios y le advirtió al pueblo de Venezuela que debían manejarse conforme a como Dios ordena a los pueblos a través de su palabra? Sí, bueno, hubieron 3 hombres durante esos periodos que se levantaron y dieron voz en Venezuela sobre lo que Dios estaba alertando, que fueron el reverendo José Ángel Hernández, que es el autor del libro de Venezuela, una nación en guerra, el reverendo Orlando Anzola y el reverendo Carlos Jiménez y Humberto Fermín Cova. Fueron hombres que el Señor levantó para alertar a la iglesia en Venezuela sobre hechos que lamentablemente podían suceder si su pueblo no se arrepentía. Y lamentablemente estamos viendo los resultados hoy en día. Hay una de las profecías que más impacta, que fue en el año de 1984, que fue dada por Humberto Fermín Cova, que fue lo que llaman la danta herida, la profecía de la danta herida. Primeramente voy a permitirme aclarar lo que es una danta. La danta es un animal que parece un cerdo, ¿ok? Es el tapir de Sudamérica.
llega a medir 6 pies de largo, unos 2 metros, y llega a tener una altura de aproximadamente 3 pies, llegando a pesar unas 500 libras. Es un animal bastante grande. Es Originario de Sudamérica. de Sudamérica. Y en Venezuela y en Brasil es donde más habita este animal. ¿Al día de hoy ha visto todavía animales? Sí, sí, hay muchos todavía. ¿Usted lo conoce? Sí. Ah, De hecho, es un animal que dicen que por su terquedad, que es un animal muy terco, entonces dicen que por donde mete la cabeza pasa el resto del cuerpo del animal. ¿Ok? Entonces, este reverendo... se parece a la vaca. Así mismo. Este reverendo fue invitado a un acto de toma de poder del presidente Jaime Lucinchi en el año de 1984 en Venezuela. Y en medio de su intervención, él tuvo la visión de que el Señor lo llevó a las alturas y él veía a Venezuela. Pero veía al lado de Venezuela a este animal postrado sobre sus patas y el animal gemía, el animal. Y el Señor le dice que él ve en Venezuela, él no ve al caballo blanco que aparece en el escudo, ni ve al turpial, que es el ave nacional de Venezuela, sino que ve a ese animal gimiendo de dolor, gimiendo de dolor. Entonces fue una profecía que causó mucho estupor y que él la llevó por muchas iglesias y hizo un recorrido de clamores y llamando la atención al pueblo y a la iglesia para que se volcaran a orar, porque él entendió que para Venezuela venía una gran prueba, venía un gran juicio, venía el derramamiento de sangre, porque él estando en el Palacio de Miraflores, que es el palacio presidencial, él sintió que el Señor le manifestó que en ese palacio iba a haber una guerra entre dos bandos, iba a haber mucha sangre, derramamiento de sangre, iba a haber muchas pérdidas de vida. Y eso lamentablemente transcurrió unos años después, cuando hubo una intentona golpista en Venezuela. Dice que vio el animal, usted dice que lo vio en esa visión al lado de Venezuela. ¿Qué Sí. significa esa visión para usted? ¿Será otro país? No, él vio, yo analizo que Venezuela iba a ser asaltada vilmente por el ataque de un animal con poco entendimiento, ¿me entiendes? Yo entiendo que Venezuela iba a ser maltratada, que Venezuela iba a ser pisada, que Venezuela iba a ser ultrajada. Y lamentablemente con el pasar de los años vemos de que al parecer esa visión concuerda con lo que yo digo hoy en día. Aleluya. En Osea, hermano, Osea 4:9 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Les castigaré por su conducta y le pagaré conforme a su obra. ¿Cree usted, hermano, que la República de Venezuela le pasó eso por no honrar a Dios, como dice aquí en Osea? Bueno, mira, O honraba a Dios en esos tiempos. yo lamentablemente me baso en los hechos, en los resultados. Lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, es el resultado de la desobediencia. Estamos viendo el resultado de un pueblo, lamentablemente idólatra. Estamos viendo el resultado de una iglesia, de una gran parte de iglesia que fue indiferente ante tales profecías, porque cabe destacar que en el libro dice, que estos hombres de Dios fueron apartados de los concilios, no fueron tomados en cuenta, ¿ok? Hasta cierto punto los anularon dentro de la iglesia. ¿Pero apartado por quién? ¿Por el gobierno o por la iglesia? Por los líderes. Por los líderes. Por los líderes de los distintos concilios de la iglesia. Aleluya. Sí, señor. Así fue. Yo quiero hacerle otra pregunta, mi hermano. Adelante, adelante. Un grupo de golpistas en el año 1992 se reunieron para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, pero no tuvieron éxito. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que Dios libró al pueblo de Venezuela de un derramamiento de sangre en ese momento? Bueno, definitivamente yo pienso que sí, porque a pesar de la desobediencia, Dios siempre guarda, porque siempre... Usted dijo que sí, ¿verdad? Sí, siempre hay un remanente orando, siempre hay un grupo orando, un pequeño remanente orando. ¿Usted cree entonces que Dios tuvo misericordia con Venezuela en ese momento? Plenamente, la tuvo y la sigue teniendo, plenamente, porque los resultados hoy en día pueden ser peores, pero yo no dudo
en pensar que hay un remanente aún orando, hay una iglesia todavía, hay una parte de la iglesia que está firme, que está orando, que está clamando, y hay parte todavía de un pueblo que todavía cree que va a haber un Dios que le va a dar solución a todo lo que está sucediendo. Lo del año 92 fue la aparición de Chávez en la palestra pública. Chávez era teniente coronel del ejército y a Chávez le tocó una de las partes más importantes de esa intentona golpista, que fue tomar Caracas, ¿me entiendes? Y en ese momento tenían que detener al presidente Pérez, que estaba en Davos, en Suiza, que venía de una convención. Pero el presidente Pérez no estaba haciendo un buen gobierno en Venezuela, o estaba un poco deteriorada. Según Venezuela, no, según los chamos, porque recuérdate que creo yo que Andrés Pérez fue el único presidente, estando actual, siendo presidente, que le vía la justicia lo derrocaron. Sí, él no terminó su periodo porque fue enjuiciado. No. Yo me voy a basar más o menos en lo que dice el libro, porque yo en los años 80 apenas era un niño todavía. No, lo que pasa es que como no se consumó el golpe, pero resulta que viene Chávez después, que fue uno de los principales golpistas, y sale siendo presidente de Venezuela pocos años después. No se consumó, pero dejó secuela, porque la historia de Venezuela se partió en dos desde ese día. No sé si ustedes recuerdan de que en aquel entonces la democracia venezolana era una de las más sólidas del continente. Entonces, cuando sucede eso en Venezuela, todos los venezolanos y gran parte del mundo se sorprendió por lo que sucedió, porque era algo impensable, aunque lamentablemente los índices de corrupción eran bastante altos, y según el libro, el final del gobierno del presidente Lucinchi, que era presidente por Acción Democrática, fue un gobierno viciado por corrupción, por el barraganato, fue un gobierno donde hubo demasiada corrupción. Entonces ya el pueblo venía sintiendo las consecuencias de todo esto, y cuando Pérez asume la presidencia, inmediatamente aumentan la gasolina y vienen con un paquete económico. Creo que Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia en el 89, fue así, 89-93 creo. Así fue, en el año 88. 88. Sí. 5 años que se... En aquel entonces eran 5 años y ahora son 6 en este momento. Ok. Sí. Aleluya. Sí. Y puede ser que Dios haya protegido también a Venezuela, que no hubiera un derramamiento de sangre. Por eso eligieron a Chávez, porque veo que Chávez duró, creo, algunos 2 años preso después de ese intento fallido. A él en el 92, por supuesto que lo detienen, pero nunca se le pudo hacer un juicio, nunca le hicieron un juicio. Yo me imagino... O sea, que él no estuvo en la cárcel por mucho tiempo. Él tuvo, por espacio casi de 3 años, estuvo detenido. Estuvo en Ramo Verde, en una prisión militar, pero nunca le hicieron un juicio, debido, me imagino, a presiones. O sea, no ser el juicio, entonces podía ser elegido como presidente. Exacto. Carlos Andrés Pérez, al final de su gobierno, no lo termina. Lo enjuician y le entrega la presidencia a Ramón J. Velázquez, que era un escritor y periodista venezolano, que según la Constitución debía un hombre de buen testimonio llevar las riendas de la presidencia para terminar el periodo. Entonces lo hizo este caballero. Y cuando llega el presidente Caldera, que Caldera es electo presidente, Chávez indultado. Lo indultan. Y Chávez comenzó a hacer su campaña presidencial, empezó a recorrer Venezuela, empezó a recorrer. Sí, hasta los países. Yo estaba leyendo que fue a Cuba y allí fue honrado hasta con los honores de un presidente y todavía ni se había elegido presidente. Y decía él en la campaña que él vivía aquí en Los Minas, en la República Dominicana. Sí. Chávez. Él vivió aquí en Los Minas, decía él. Parece que cuando era... no, a lo mejor no era militar todavía. Sí, parece que era teniente o algo así. O vino a alguna misión especial, sí, y vivía aquí en Los Minas. Yo mismo lo oí una vez hablar acerca de eso. Eso es profecía todo, porque vemos que vaya a una región, a un pueblo idólatra como es Cuba. Que me disculpen algunos cubanos que me están viendo a través de esta plataforma, pero
Él va allí a buscar consejos. Y vemos que antes de volver y coger la presidencia, creo que fue en el 93, volvió y fue a Cuba de nuevo. O sea, él y Fidel Castro tenían una unión. Sí, se hicieron grandes lazos. De hecho, cuando Chávez asume la presidencia, el gobierno venezolano trabaja en cooperación con el gobierno cubano, donde se implantan una serie de programas sociales, de programas de salud, programas de alfabetización, se estrechan las relaciones y es donde nosotros los venezolanos comenzamos a ver cosas a las cuales no estábamos acostumbrados. Como el cambio a la constituyente, a la constitución. Sí, bueno, vinieron ciertos cambios, ¿no? que iban a ser necesarios para que Chávez hiciera sus ajustes. Pero en esos años, Gilberto, en el año 2000, 2001, empezamos a ver una invasión de lo que es el ocultismo en Venezuela, de la santería. Ahí se va cumpliendo la profecía. Sí, empieza ese mover del ocultismo con más fuerza en Venezuela. Era muy común ver en Venezuela hombres y mujeres vestidos de blanco, con muchas pulseras y con muchas cosas y collares y cosas. Y eso se convirtió como en especie de una moda, sí. Eso se convirtió hasta como en una moda. Yo llegué a tener amigos que empezaron a incursionar en eso y gastaban mucho dinero y muchas cosas en esas cosas, porque era como normal andar en esas cosas de santería, en esas cosas. Entonces, ahí fue cuando realmente Venezuela comenzó a alejarse de Dios. Aleluya. Con un mensaje patriótico, un mensaje muy bonito de nacionalismo, un mensaje bolivariano, eso estuvo muy bien, pero la nación alejándose cada vez más de Dios, cumpliéndose todas las profecías que estaban escritas en el libro desde el año 83 hasta el año 88. Me voy a permitir, adelante. En el año 86, en 1986, un grupo de la iglesia malinterpreta todas estas profecías y crea un movimiento político que se llama Organización Renovadora Auténtica. O sea, cristiano, hermano. Sí, cristiano. Liderizado por un hombre que se llama Godolfredo Marín, no sé si aún vive, y él se hizo llamar evangélico, y él decía que toda la iglesia evangélica apoyaba este movimiento. Incluso se llegó a pensar de que el partido Hora iba a ser el partido que iba a ganar las elecciones, en vez de Acción Democrática, que llevaba a Carlos Andrés Pérez como ganador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el pueblo cristiano no supo analizar o entender lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros? ¿Qué quiso hacer la iglesia evangélica en ese entonces? Hicieron ayudar a Dios. Entonces, creando un partido político para hacer política, creyendo de que todo esto era lo que iba a contrarrestar todo lo que venía para Venezuela. Y resulta que no fue así, y lamentablemente la visión de la iglesia se dispersó porque se cayó en la política. ¿Usted considera entonces que el hombre de Dios no debe meterse a la política como está sucediendo ahora? Precisamente lo están haciendo aquí en Dominicana también. Me imagino yo que en otros pueblos lo hizo Guatemala y lo han hecho otros pueblos de la región. Usted tiene la experiencia porque usted es venezolano y vio la situación que se está viviendo desde ese momento en Venezuela. Por tanto, ¿qué usted le aconseja a los hombres de Dios con relación a la política? Bueno, yo tengo un punto de vista sobre el evangelio, el cristiano y la política. Yo considero que el deber de nosotros es clamar, orar, porque nosotros los cristianos son luchadores sociales, Gilberto. Amén. Nosotros los cristianos somos luchadores sociales. Nosotros los que vivimos en la zona donde nosotros vivimos, nosotros buscamos de evangelizar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Nosotros no estamos llamados, pienso yo, a la política, porque no es lo que a nosotros nos corresponde, no es el llamado que nosotros realmente tenemos. Yo recuerdo que cuando yo estudié en el Instituto Bíblico en Venezuela, llegaron unos hermanos con una propuesta de partido político. Eso fue en el año 2009, más o menos. Y yo 2012. Y yo voy a donde mi pastor y le pongo la idea de este proyecto. Y mi pastor, con mucha sabiduría, me dice: la política es un cementerio de ministerio. Y de verdad que es así. De verdad que es así, porque la política de estos tiempos se ha vuelto tan compleja y tan comprometedora que lamentablemente
corrompe. Yo no puedo entender de corazón, no es una posición radical que yo tengo, sino es mi raciocinio. Yo no puedo entender cómo un hombre de Dios puede tener una participación política si la política se debe a tantos intereses. ¿Ok? Entonces, o dejo de ser cristiano para convertirme en político, que yo considero que es como más elegante. Una cosa, hermano Emilio, el tema del programa es Venezuela amada y en la mira de Dios. ¿A qué usted se refiere en ese sentido? ¿Cómo en la mira de Dios? Bueno, yo digo que en la mira de Dios porque se aproxima una fecha muy importante, que es el 10 de enero. ¿Ok? El 10 de enero... ¿Qué se celebra allí? El 10 de enero es donde comienza el nuevo periodo presidencial del presidente que se eligió el pasado 28 de julio. ¿Okay? Entonces, actualmente se ha querido instaurar desde hace muchos años como un espíritu de confusión, porque Satanás reina en ese ámbito, en ese espíritu de confusión, él se mueve en ese ambiente. Pero yo le pido al Señor de que el día 10 de enero salga a la luz pública la verdad y florezca la verdad y se diga la verdad y se hable la verdad, porque los números, las encuestas, todo indica de que el presidente Maduro, que va a ser presidente hasta esa fecha, no fue el que ganó las elecciones, según las actas y según los números y según las encuestas. Entonces, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las actas de elección en Venezuela? Las actas hablan hasta de un 67%. 67% a favor del señor Edmundo González. Del sí. mundo. Okay. Entonces, hay una gran expectativa referente a esto. Entonces... Pero el presidente electo está fuera del país. Está fuera del país, pero él asegura que él va a volver, que del 10 va a estar en Venezuela. Pero ¿y cómo lo hará? Porque el poder lo tiene Maduro. Ahí es donde está la gran incógnita, ¿no? Tiene los guardias. Ahí es donde está la gran incógnita. La policía y la Fuerza Aérea. Sí. Creo que Maduro también fue el primer presidente o el único que ha sido obrero, que no ha sido una persona ya preparada académicamente. Bueno, el presidente Pérez tampoco tuvo ninguna carrera específica. Se habla de que Pérez era solo bachiller, ¿ok? Y Chávez tenía una carrera militar. Maduro era chofer de autobús y era sindicalista. Sí. Pero a través de los años se ha sabido mover muy bien. Porque fue canciller durante muchos años en el gobierno de Chávez, fue canciller como 9 años, fue constituyente, fue vicepresidente de la República. Fue un hombre que siempre ha estado allí, compenetrado con el presidente Chávez y con su movimiento. Parece que le ha gustado el carguito porque no quiere soltarlo. No lo quiere soltar. ¿Qué es lo que pasa en ese cargo? Es que es bueno ser presidente, ¿verdad? El poder. Pero también mucho compromiso. Mucho compromiso. El poder, hermano, cambia a las personas. Cuando Chávez gana las elecciones, mira, yo me atrevo a asegurar de que en su momento era la mejor opción. En su momento políticamente. Que a Chávez lo puso Dios ahí en ese puesto, porque dijo el ahorita que Dios pone y quita a veces, no todas las veces es Dios que pone. Yo no voy a decir que Dios lo puso, pero voy a decir que Dios lo permitió. No soy yo que lo permite, sí, pero a veces no es que... No soy yo que lo digo, lo dice el libro de Daniel. Sí, pero que pone y quita. También está la palabra quita. Quita y pone presidente. Quita reyes, ¿no? Reyes y pone sí, reyes. Pero a veces, ¿cómo no sabemos nosotros cuando Dios fue que te eligió? Porque Dios lo permite. Sí, porque lo permite. Pero a veces no fue Dios que lo eligió. Mira, sucedieron unas cosas... Como vemos con Saúl allá, que fue el pueblo que lo eligió. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad. Sí, pero porque Dios lo permite, Erasmo. Pero no vemos que es que Dios lo quiso. Porque a veces, vámonos a la Biblia, Samuel. El primer rey de Israel fue Saúl. Y dice la Biblia que fue el pueblo que lo eligió. O sea, el pueblo era que quería un rey. Y Dios lo permitió. Y le dio por rey a Saúl. Pero cuando vemos en el segundo, hubo uno que Dios sí lo permitió, lo buscó, que fue David. Entonces, uno lo puso Dios, y uno lo puso el pueblo. Aunque Dios lo permitió. El pueblo lo pidió. Sí, aunque Dios lo permitió. Y Dios le dijo a Samuel que lo pusiera. Porque Dios podía estar en ese momento en Venezuela, ya cuando gana Chávez, un hombre ya amigo de varios países, y pudo, como yo le dije ahorita, que no hubiera un derramamiento de sangre. El problema es que Venezuela estaba corrompida, había mucha corrupción en Venezuela,
Venezuela, al ser una ciudad, un país rico, aparentemente los políticos parece que no necesitaban a Dios y estaban ufanos arriba, con su orgullo de lo más preciado que hay, que son las riquezas de un país. Y entonces Dios muchas veces le manda a un tipo que los adome. Recuérdate lo que pasó en Jerusalén cuando Dios manda a Nabucodonosor a darle una pela a Jerusalén y a llevarse los reyes. Y ¿tú me entiendes? ¿Por qué Dios lo hizo? No oyeron la profecía de Jeremías cuando le decía que tenían que unirse a los caldeos, para no ser destruidos. Aleluya. Entonces aquí está. Ellos no oyeron eso. Pero ¿Y aquí, qué hizo Dios? Lo Le mandó un castigo, sí, permitió para el que castigo. lo azotaran y se llevaran los mejores muchachos y hombres de Judá, de Jerusalén. O sea que hay momentos en que Dios le da su tablazo y se lo ha dado muchas veces a Israel. Pero eso es lo que dice nuestro hermano Emilio, fue parte de la profecía que usted está hablando hoy, que entonces se cumplió a través de Hernández, de ese obispo. Sí, todas esas profecías se han venido cumpliendo. De hecho, hay muchísimas profecías que se pueden conseguir en ese libro. De hecho, hay una que me llama la atención, que en el año 87, en el Instituto Bíblico en el estado Lara, en Barquisimeto, un pastor tenía que dar clase en la mañana. Y amaneciendo a las 5 de la mañana, una sierva de su iglesia le toca la puerta con una visión que había tenido. Y esa sierva le dice al pastor que el partido Ora, el que yo hablé hace unos minutos, no iba a ganar las elecciones. Y el Señor le puso en su mente Daniel 5:28. Entonces, cuando usted busca en Daniel 5:28, si tú lo puedes buscar, Gilberto, y tú lo puedes leer, Daniel 5:28. 5:28. Sí, 5:28. 5:28 dice: tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. No, Pérez, 5:28. Ajá, Pérez, sí. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Daniel 5:28. Bueno, fíjate que dice la palabra Pérez, aunque Pérez Sí. en Venezuela se escribe con Z, pero se escribe Pérez. Aquí está allí. con S. Sí, está con S, pero entonces ya es una antesala. Entonces, cuando se está haciendo el devocional en ese instituto, muchas hermanas empezaron a hablar en lenguas. Entonces, tú sabes, cuando se habla en lenguas, tiene que haber también una interpretación. Entonces, se hablaba de que veían a una persona anciana morir, y esa anciana era Venezuela, pero también había una joven naciendo, una reina, y esa reina también se llamaba Venezuela. O sea, que iba a morir una nación, pero también iba a nacer una nación nueva. Pero iba a haber un gran dolor, iba a haber un gran parto. Es decir, que Venezuela empezó a morirse. Venezuela empezó a morir. Para volver a nacer. Para volver a nacer. Para volver a nacer. Es decir, que Dios tiene un plan con Venezuela. Porque hay una cosa. Los juicios empezaron cuando Chávez murió, probablemente. O antes. Pero ha continuado con el sustituto de Chávez. Sí. Y Venezuela, en vez de progresar, lo que ha ido bajando. Se ha agudizado. Ha ido descendiendo. Se ha agudizado la economía. Muchos presos políticos. Mucha gente perseguida en Venezuela. Bueno, nada, hay que ver lo que sucedió en días pasados, después de las elecciones, donde muchas personas murieron más de 20 o 25 personas. Murieron muchas personas. O sea que hubo derramamiento de sangre. ¿Usted cree que Dios tendrá misericordia ahora de Venezuela y esas cosas se pararán? ¿O habrá otro baño de sangre? ¿O ya será en los últimos horas de Venezuela? ¿Usted cree que eso va a concluir ya de alguna manera en estos próximos días? O sea, ¿cuál usted cree, usted como un siervo de Cristo, cuál usted cree que será el futuro para Venezuela en este próximo año? Bueno, yo tengo... Porque ya vemos, excusan por lo que usted dice ahí de que leímos en Daniel 5:28. Entonces vemos con Venezuela lo mismo que le pasó allá a Nicodemo, que Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo. O sea, Venezuela tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo.
Eso es parte de la profecía. Pero Venezuela, en cuanto a lo de Dios, Ah, ¿está repuntando o sigue como antes? Yo pienso que está reaccionando, está habiendo una reacción. Hay un remanente hoy en día que está firme, hay unos nuevos líderes que están saliendo adelante y hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que se está uniendo, ya hay una iglesia que está clamando. Y esta elección ha sido muy, muy, muy dolorosa. Yo tengo 8 años que no veo a mi familia. Aleluya. Y han muerto muchos No, y como familiares. usted hay muchos, porque Sí. se dice que hay más de 7 millones fuera del país. Sí. No, y mira, ahora no se puede viajar de Venezuela aquí. Está No. cerrado el aeropuerto. Mi hermana tuvo que venir por Colombia. Yo estaba Es haciendo... tremendo lo que está pasando. en Yo estaba Venezuela. haciendo un trámite a nivel de embajada y yo tenía cita el 30 de julio y la embajada la cerraron el 29. Santo O sea, Dios. yo no tengo ningún tipo de documentación en este momento. Entonces, Santo Dios. esta ha sido una elección muy amarga, muy dolorosa, pero estamos esperando con fe, estamos esperando con mucha fe que Dios va a meter su mano por Venezuela y yo creo que ya esto es parte de una lección aprendida. El presidente Hugo Chávez, yo escuché una ocasión que él maldijo al pueblo de Israel. Y lo maldijo de mis entrañas. Y dicen las personas que él murió, creo, de un cáncer. De un cáncer, sí. O sea, es tremendo, pero nosotros a través de este programa, esta plataforma, los hermanos venezolanos, el pueblo de Venezuela, nosotros lo bendecimos. Nosotros bendecimos a Venezuela como Dios nos mandó, le dijo a Abraham, quien te maldiga está maldiciendo a Dios y quien te bendiga lo está bendiciendo. Nosotros a través de esta plataforma, Jesucristo mi papá, nosotros bendecimos al pueblo de Venezuela y que Dios tenga misericordia del pueblo de Venezuela, porque a veces nosotros nos apartamos del camino del Señor. Pero hay hombres todavía allá en Venezuela y aquí que están orando desde aquí a través por Venezuela. Y mi familia que están por allá también, hay unos cuantos que no conozco porque no pueden venir. Los bendecimos a todos por allá. No, y la idea es que en estas naciones se vea, se tome Venezuela como triste ejemplo. Yo aquí a muchos hermanos les hago un llamado de alerta. Aleluya. ¿Ok? Porque hay situaciones en donde, con todo respeto, digo que Dominicana se parece tanto a Venezuela en los 90. Entonces, la idea es estar alertas para no sucumbir ante las tentaciones del enemigo. De modo que, mis hermanos, denle a la campanita. Si usted le da like a esta transmisión, usted está contribuyendo a que este mensaje y esta conversación llegue a más personas. Y así las personas son edificadas y pueden escuchar palabra de Dios, porque este no es un canal comercial, este es un canal dedicado única y exclusivamente a difundir la palabra de Dios. Hoy Aleluya. estamos hablando de un tema muy interesante que tiene una parte espiritual importante, porque hay que saber que cuando a esos pueblos les suceden esas cosas, algo anda mal. Algo anda mal. Satanás siempre tiene sus ojos sobre los hombres y mujeres de Dios donde quiera que están. Pero gracias a la misericordia de Dios, los hombres de Dios actúan en el momento en que Dios le dice que actúen. Y Venezuela, aunque esté en esa situación hoy, nosotros creemos, como dice el hermano Emilio, Venezuela va a dar un giro importante, interesante. Aleluya. Y debemos estar atentos a eso, porque este país, la República Dominicana, se ha solidarizado con Venezuela. Fue uno de los primeros países que habló rechazando lo que pasó en Venezuela. Y la presidencia de la República y el país está firme en eso, reconociendo que verdaderamente en Venezuela hubo un cambio de parte de los ciudadanos venezolanos. Y nosotros debemos orarle al Señor para que eso sea consumado y que Venezuela vuelva a ser lo que era antes. Amén. Amén. Yo quiero aprovechar que nosotros no debemos permitir que dos naciones que históricamente son como hermanas, ¿verdad? Amén. Hoy en día el enemigo las quiera separar por todas las cosas que han sucedido. Porque yo vi el comunicado del señor presidente de aquí, la República Dominicana, y simple y llanamente el comunicado fue que se mostrarán las actas.
ahí no hubo ningún tipo de injerencia, como alega el gobierno venezolano, que injerencismo y una serie de barbaridades. Entonces, nosotros los venezolanos que hacemos vida aquí en la República Dominicana, en líneas generales, que yo estoy en muchos grupos, en las redes sociales, nos sentimos agradecidos por la hospitalidad del dominicano, Aleluya. por la generosidad del dominicano. El dominicano siente una deuda histórica con Venezuela. Aleluya. Y eso lo han reflejado ustedes hacia nosotros, por todo lo que ya mis hermanos han comentado, pues desde que el presidente Duarte estuvo en Venezuela y falleció en Venezuela y recibió mucho apoyo. El patriota. Juan Pablo Duarte. Y todo el apoyo de dominicanos que fueron a Venezuela en los 70. Mira, eso fue increíble. Yo tenía compañeros en el colegio, yo estudié con muchos dominicanos, con muchos niños dominicanos. Y después, ya adulto, tuve amigos en la universidad y todo eso. Y yo nunca supe que sus padres eran dominicanos. O sea, porque no existía esa cosa. Estábamos todos normales. Y estando aquí, que me he enterado de que amigos que están aquí, no, que yo estoy aquí porque mi mamá es dominicana. Y yo nunca supe que esa señora era dominicana. Porque no había esa xenofobia. Ya. Bueno, hemos hablado mucho de Venezuela hoy, ¿verdad, hermano? Sí, esa era parte de este tema. Nosotros amamos a los venezolanos, amamos a Venezuela. Aleluya. ¿Cómo usted vino a los caminos del Señor, mi hermano? ¿Usted empezó en los caminos del Señor siendo joven o siendo muchacho? ¿O lo hizo ya siendo adulto? Sí, bueno, yo llego a los pies del Señor ya adulto, a los 37 años más o menos. Pero debo reconocer de que desde hace mucho antes ya el Señor venía tratando conmigo, haciéndome esos llamados. Y no los entendía y no los aceptaba hasta que en el año 2013 yo llegué a los pies de Cristo. Y gracias al Señor me he mantenido con muchas pruebas, con muchas vicisitudes, pero siendo fiel, gracias al Señor. Ya voy para 12 años en el Evangelio y me siento muy satisfecho, me siento muy feliz por lo que Dios ha hecho en mi vida, de verdad. ¿Y qué ha hecho Dios en su vida? Que usted pueda darnos algún testimonio. Porque muchas veces todo el que está en el Evangelio tiene testimonio. Claro. Y hay testimonios que son importantes, que se pueden decir, y otros testimonios no. ¿Usted está de acuerdo que se digan todos los testimonios, hermano Gilberto? No, creo que hay testimonios que no edifican. Hay testimonios que la persona, para darlo, lo puede decir a alguien, a su pastor, a alguien, pero no a todo el mundo. Porque hay personas que eso no edifica, que eso es lo que hace que lo puede mantener más alejado usted. Bueno, yo Digo yo, eso es mi opinión, pero bueno, yo testimonio como que lo quiera dar lo puede dar porque tiene libre albedrío. Pero yo creo que no, que hay testimonios que no edifican para nada. De Dios. Bueno, yo como testimonio puedo decir que yo sí necesitaba de Dios. Aleluya. Yo necesitaba de Dios. Yo era una persona que bebía mucho licor, tenía problemas, muchas situaciones, muchísimos problemas que me metí. Me trajo muchos problemas el licor, muchísimos problemas. Pero usted se aferraba al licor porque se sentía necesidad o la sociedad un día te invita. La sociedad un día te invita, pero cuando la sociedad comienza a rechazarte, tú no te das cuenta. ¿Me entiendes? Entonces yo era una persona que bebía mucho, yo era una persona de extremo. Pero no alcohólico. Sí, problemático, muy problemático. O sea, usted tiene que tomar todos los días. Prácticamente. Aleluya. Prácticamente. Entonces, el llegar yo a los pies de Cristo es una bendición en mi vida. Y si usted pasa por ahí, por esa calle, y usted ve a una persona tomando una amistad y lo llaman, Emilio, ven acá a compartir con nosotros un momento. ¿Usted se acerca a esa persona? No tengo por qué acercarme. Gloria a Dios. Yo tengo ya un establecido qué es lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Sí. Puedo saludar con todo respeto, pero todos los que me conocen saben que soy cristiano. Sí. Entonces, como dicen aquí en buen dominicano, yo no ando en esos coros. Sí, que el apóstol Pedro, creo en 5:8, por ahí, pero dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y a través así de una persona, porque yo he dado mis testimonios aquí también de eso, porque yo trabajo en una casa licorera, una compañía. Sí. Y era fuerte, pero yo donde veo eso,
Yo no me acerco por ahí todavía. Sí, yo no tengo ningún tipo de relación con el licor. Soy firme creyente de que los cristianos no debemos de beber licor. No bebo licor, no me tomo un vino, no lo hago porque no me hace falta, de verdad. Hermano, No. gracias a Dios yo estoy viendo que usted tiene más tiempo con nosotros aquí en Dominicana siendo cristiano que lo que duró en Venezuela. Sí, yo he dicho, lo quiero dar como testimonio y yo le he dicho a muchos hermanos que yo aquí en Dominicana es que me hice hombre. Y no lo digo desde el punto de vista viril, sino desde el punto de vista espiritual. Aleluya. Yo llegué a los pies de Cristo, como dije, en el 2013 y yo llegué aquí a Dominicana en el año 2017. Sí, yo lo y conocí gracias, en esos días. Sí, Gilberto fue uno de los primeros hermanos con los que yo compartí. De hecho, Gloria a trabajamos Dios. en la Batalla de la Fe del 2018. 18, junto ahí tengo yo la foto. Sí, yo también tengo la foto. Una pregunta, nosotros siempre hacemos una pregunta, le ponemos el nombre de Bucapié, pero en verdad no son Bucapié, son preguntas que están ahí en la Biblia y que nosotros se las hacemos a hombre de Dios. Pregunta de nuevo. La pregunta es, si usted la puede contestar, Erasmo también. No, pero usted... Vamos a leer. Y fueron también invitados a la boda Jesús y su discípulo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían hacer todo lo que él dijera. O sea, esa persona que le dijeron a María que no había vino, que se había acabado, ¿por qué no se dirigieron a Jesús si Jesús estaba ahí? Esa es mi pregunta. Yo pienso que todavía Jesús no se había dado a conocer, porque él está diciendo allí que aún no ha llegado su hora. Ujú. Pienso yo eso. O sea, ellos no conocían todavía que Jesús había hecho milagros, porque ese fue el primer milagro, creo. Conocían a María porque parece que era familiar el asunto. Lo había invitado a María y a sus hijos y también invitaron a Jesús. A Jesús. Pero parece que Jesús era poco conocido porque su primer milagro justamente empezó ahí. Fue su primer milagro. Y de ahí en adelante fue que Jesús se dio a conocer. Hasta tal punto que de ahí siguió para los otros pueblos, para Capernaum, para Jerusalén, etcétera, predicando, hablando la palabra de Dios, haciendo milagros y sanando enfermos. Aleluya. Es decir, que su ministerio justamente empezó con fuerza en Caná de Galilea. Aleluya. Es decir, que Entonces el mensaje es, trata de conocer a Jesucristo. amén. Para que no tengas que irte donde María ni donde otro. Si tú conoces a Jesucristo, ya pídeselo directamente a Él. Amén, Claro. así es. Aleluya. Porque María no puede hacer nada. Porque María era pecadora como nosotros. Su naturaleza. Igualito. Sí. Fue un instrumento que Dios utilizó para traer al Salvador. Y nosotros somos privilegiados porque gracias a ella, que prestó su vientre, tuvimos a Jesús de Nazaret, que finalmente se hizo hombre, sufrió, fue golpeado, escupido, escarnecido por causa de nuestro pecado. Porque no había un hombre justo que pudiera perdonar los pecados de la humanidad. Por eso Dios se hizo hombre. Y no pecó ni en su pensamiento. No pudo pecar, no podía Aleluya. pecar. No podía pecar. Aleluya. Sin embargo, se hizo con los pecados de la humanidad, se los cargó en su hombro Lo cargó en su hombro. y fue hasta la cruz y los clavó. Los clavó en la cruz, la sentencia que nos golpeaban y que nos condenaban a una muerte eterna. Aleluya. Sin embargo, Él nos redimió con su sangre. Y nosotros somos privilegiados, somos bendecidos, somos cuidados y tenemos la oportunidad de vernos en la patria celestial, de ver a Jesús Aleluya. y morar con Él para siempre. Amén, así es. Hermano Emilio Coronado, cariñosamente el Chamo. El Chamo es, nosotros le decimos aquí a la juventud, eso es como la juventud allí, ¿no? En Venezuela, nosotros aquí le decimos muchacho, joven, pero usted es todavía un chamo, un muchacho joven. Sí, no, aquí parece que el término chamo es vitalicio y yo le doy la gloria a Dios por eso. Una palabra final, Emilio, para ya ir cerrando el programa en el día de hoy. Sí, bueno, yo tengo la fe de que las cosas van a cambiar, de que las cosas en Venezuela van a mejorar, aunque el clima pareciera no estar a favor, aunque parecieran que las cosas no van a estar bien, pero yo pienso que Dios va a hacer algo grande y maravilloso por Venezuela.
Yo pienso que de toda esta lección aprendida va a haber un resultado maravilloso y vamos a ver un resurgimiento de la nación de nuevo. Porque como dije, hay un remanente en Venezuela orando. Habemos un grupo de venezolanos también que estamos fuera orando, en contacto con nuestros paisanos allá. Y estamos orando, estamos en oración, pidiéndole al Señor que meta su mano por Venezuela. Pidiéndole al Señor que salga la verdad a la luz pública. Y lo que menos deseamos es un derramamiento de sangre, lo que menos deseamos es una confrontación entre hermanos. Aleluya. No deseamos tampoco una invasión, una intervención extranjera. Lo que deseamos es que haya entendimiento, que haya paz. Amén. Y que Dios imponga su voluntad sobre nuestra nación. Yo sé que pareciera que es difícil hablar de Dios a personas que ya han perdido la esperanza, porque mucha gente que no conoce al Señor, Gilberto, te pinta un panorama y te dicen que dónde está Dios, ¿me entiendes? Entonces es un poco fuerte explicarle o decirle que Dios está donde tú lo dejaste, en el mismo lugar, ¿me entiendes? Pero estamos pidiéndole al Señor de que meta su mano por Venezuela, de que levante de nuevo a nuestra nación, y los que puedan volver, los que deseen volver, que vuelvan, porque el chamo se queda por aquí. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor. Bueno, vamos a dar las gracias al chamo, a nuestro hermano Emilio, por aceptar nuestra invitación, y nos sentimos sumamente agradecidos por su presencia aquí, por hablar acerca de la situación de su país, por hablar de su testimonio, y por venir aquí a este canal Jesucristo Mi Papá a hacer historia también, porque todo eso va para la calle, está llegando a la calle. Son profecías. Y Dios es bueno con nosotros, y este canal nosotros esperamos que siga creciendo para que el mensaje de salvación llegue a la gente, que Dios haga proezas y la gente pueda de alguna manera oír y ser edificado por este canal de YouTube Jesucristo Mi Papá. Y le pedimos a nuestros oyentes, televidentes, amigos, relacionados y hermanos que le den like y que pinchen la campanita para que reciban las notificaciones de su canal de YouTube Jesucristo Mi Papá. Un saludo especial también para nuestro hermano Bienvenido Brea, que no pudo estar con nosotros. Bienvenido Brea, correcto, que se estaba olvidando, ¿verdad? Sí. Pero le auguramos a nuestro hermano Bienvenido Brea que la pase bien. Sabemos dónde está. Sí, gloria a Dios. ¿En qué anda? ¿En qué anda? Y que próximamente lo tendremos por aquí, por el canal, porque gloria a Dios. Es una parte muy importante para este canal Jesucristo Mi Papá. Un hombre fogoso, un hombre de Dios, un hombre que tiene una claridad absoluta. Chamo, déjame hacerle la última pregunta al chamo, que me llegó ahora a la mente, Erasmo. Hay 5 ministerios en la Biblia: evangelista, pastor, maestro, profeta y misionero y apóstol, que viene siendo lo mismo. ¿Usted tiene algún ministerio coronado de eso? ¿Cuál usted cree que es su ministerio? Bueno, yo creo que no soy yo el que debe decirlo, ¿no? Porque es como muy difícil hablar de uno. O puede ser dones. Sí, yo tengo un don, y creo que ustedes lo conocen, que es ese don de servicio. Aleluya. Que es ese don de ayudar. Y estoy orándole al Señor, pido sus oraciones. Tengo en mi corazón comenzar un proyecto para trabajar con muchachos de la calle, con indigentes. Okay. Estuve ayudando a un hermano en ese proyecto también. Vez, sí, y tengo esa sensibilidad hacia esa parte. Amén. Y yo tengo mucha inclinación, me llama mucho la atención y me gusta el pastorado. Siento eso bonito de parte de Dios en mí, y estoy pidiéndole al Señor que haga su voluntad. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. La gloria es de Dios. Bueno, nosotros siempre que vamos a terminar el programa lo hacemos con una alabanza que se llama Jesucristo Mi Papá. Mi papá, mi papá.